iniciar con el módulo 1, sesión 3. Vamos a continuar con la sesión 3 del curso de Sistemas de Gestión de Calidad e Interpretación de la norma ISO 9001 versión 2015. Mi nombre es Elizabeth Cortés Fuster y vamos a desarrollar el día de hoy. Vamos a empezar o dar inicio ya con la interpretación en sí de la norma. Vamos a ver los primeros capítulos de la norma, a qué se refiere, a hablar o qué es lo que contempla la norma en sus primeros 3 capítulos y cuáles ya de ahí en adelante serán considerados requisitos de la norma. En primer lugar, la norma, como ya habíamos visto en clases pasadas, tiene 10 cláusulas o capítulos. Dentro de estas cláusulas vamos a contemplar que del capítulo 4 en adelante o de la cláusula 4 en adelante son considerados requisitos. Y entonces, ¿qué serían las primeras cláusulas? Las primeras cláusulas son consideradas de introducción para poder dar el inicio en sí de qué es lo que quiere la ISO 9001 en su versión 2015 de la gestión de calidad, cómo se va a contemplar la gestión de calidad dentro de la organización. Entonces, la primera cláusula nos dice el objetivo y campo de aplicación. El objetivo y campo de aplicación habla de los requisitos del sistema de gestión de calidad cuando una organización necesita diversas cosas. En primer lugar, va a necesitar demostrar la capacidad de proveer un producto o servicio que satisfaga los requisitos del cliente y los requisitos legales. En primer lugar, vamos a ver que cualquier tipo de producto o servicio que van a entregar ustedes como organización o sus organizaciones van a entregar a un cliente o a una parte interesada, esos van a tener que cumplir con ciertos requisitos. Básicamente, en calidad vamos a cumplir con 2 requisitos muy importantes. En primer lugar, lo que el cliente acuerda con la organización, y en segundo lugar, cualquier requisito legal o reglamentario que van asociados al tipo de producto que ustedes van a vender o al tipo de servicio que ustedes van a brindar. ¿A qué nos referimos con los requisitos legales o reglamentarios para el tipo de producto? Por ejemplo, si ustedes son una empresa exportadora y van a exportar vidrios, por ejemplo, los vidrios tienen una normativa específica, por ejemplo, para el sector automovilístico. Si ustedes van a exportar ese tipo de vidrios para, por ejemplo, Europa tiene una normativa específica para el tipo de vidrios automotriz, del sector automotriz. Por lo tanto, ustedes tendrían que cumplir la normativa, los requisitos normativos para poder exportar para ese país. Igual, si ustedes quieren exportar para otro tipo de lugar, como por ejemplo para Estados Unidos o Norteamérica, ustedes deben cumplir otro tipo de normativa para este tipo de productos. Y por ejemplo, en el Perú también hay muchos productos que tienen que cumplir ciertas normativas legales específicas por requisitos normativos del tipo de producto. Por ejemplo, los vinos, productos alimenticios. Entonces, estamos hablando de que vamos a tener que cumplir diferentes requisitos que satisfagan las necesidades del cliente y también que cumplan con las necesidades legales en general. Y en la segunda necesidad de esta norma es mejorar la satisfacción del cliente y buscar la mejora continua. Hablamos de la mejora en la satisfacción del cliente buscando que los clientes se fidelicen dentro de la organización, y para poder fidelizarlos pues hay que cumplir todos los requisitos que acordamos con ellos. Y buscar la mejora continua la vamos a ir buscando en diferentes etapas en toda la implementación de un sistema de gestión de calidad. Por ejemplo, en auditorías nosotros vamos a tener oportunidades de mejora que nos van a permitir realizar mejoras dentro de la organización y cerrar el ciclo PHBA que ya hemos revisado en capítulos anteriores. ¿Qué más busca? Aparte de lo que necesita el sistema de gestión, otro de los puntos que busca es que sea aplicable para todas las organizaciones. La norma ISO 9000 en su versión 2015 lo que ha hecho es incluir dentro del sistema de gestión y ser más específico o explícito dentro de la norma, colocando la palabra servicios. Antes la norma solamente hablaba de la palabra productos, ahora no habla de servicios. Por lo tanto, lo que ha hecho es que no que cambie el sentido de la norma, sino el hecho de que las personas que antes leían producto y pensaban que solamente era para una ISO 9001, tú podías aplicarla para organizaciones que tenían solamente que vendían productos, ese concepto lo ha querido cambiar al colocar servicios también. Entonces,
la norma como tal aplica para cualquier tipo de empresa, cualquier tipo de organización, ya sea que venda productos u ofrezca servicios. Y adicional, el otro punto, el otro requisito de esta norma es que sea genérica en general. Busca generalizar para cualquier tipo de organización y cualquier tipo de servicio, cualquier tipo de acuerdo al tamaño de la organización, cualquier tipo de tamaño, cantidad de personas, cantidad de procesos, se puede aplicar para cualquier tipo de organización. En la segunda cláusula hablamos de referencias normativas. ¿A qué nos referimos con referencias normativas? En sí la norma como tal, la ISO 9001 y al mismo tiempo cualquiera de las normativas ISO en general no contemplan normativas específicas. ¿Por qué? Porque estas normativas son internacionales y el ser internacionales lo que te pide es que tú adoptes la normativa del país para cumplir requisitos legales o normativos. Entonces se dice que la documentación indicada a continuación en su totalidad o en parte son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. O sea, hay normas, habla de lineamientos generales dentro de la organización y solamente te van a servir de consulta dentro de la organización. O sea, tú armas tu sistema y la consulta o el documento de consulta siempre va a ser la normativa y sus requisitos legales, sus requisitos normativos, perdón. Sus requisitos legales, si ustedes quieren aplicar, por ejemplo en Perú, van a tener que aplicar, hablando ya de una ley de seguridad, van a tener que contemplar los requisitos de la ley 2983, por ejemplo. Pero eso cuando vean ustedes seguridad. Entonces, en temas de calidad, ustedes van a aplicar únicamente los requisitos normativos para el producto o servicio de acuerdo a lo que vayan a vender o el servicio que vayan a brindar. La ISO 9001 en su versión 2015 solamente ve todo lo que es un sistema de gestión de calidad y abarca dentro de ellos algunos fundamentos y vocabulario dentro del sistema de gestión de calidad. ¿Sí? Entonces, por lo tanto, esta norma, como les comento, no hace referencias normativas específicas porque son normas internacionales y lo que te solicita es que tú te adecúes la norma de acuerdo al país en el que estés. Términos y definiciones es la cláusula número 3. En esta cláusula vamos a ver para qué o cuáles son los fines de este documento, cuál es la aplicación de acuerdo a la terminología y algunas definiciones que tenemos que tener en consideración. Algunas definiciones y terminologías las hemos ido viendo en la parte introductoria, porque eran importantes que ustedes las conozcan antes de empezar a revisar la norma. Entonces vamos a ir viendo en el desarrollo de este curso todas las definiciones y términos, pero si ustedes quieren revisar mucho más a fondo cada una de las terminologías que tiene esta norma, lo van a poder revisar en este capítulo. Adicional, dentro de este capítulo de la norma como tal, vamos a también identificar algunas definiciones específicas que van a encontrarse solamente en la norma ISO 9001 en su versión 2015. Pero, por ejemplo, si ustedes se van a la ISO 14001 en su versión 2015, van a encontrar algunos otros conceptos específicos para esa norma. Por ejemplo, el ciclo de vida. ¿Qué es el ciclo de vida? El ciclo de vida es una terminología que solamente se utiliza en la ISO 14001. Y, por ejemplo, van a encontrar también en la 14001 aspectos e impactos ambientales, que son terminología específica de la 14001. Entonces, acá en la norma de calidad van a encontrar conceptos como calidad, van a encontrar conceptos como alta dirección, van a encontrar conceptos específicos de la norma. Dentro de esta diapositiva o esta siguiente diapositiva vamos a ver algunos cambios relevantes que ha hecho la norma en temas de terminología o definiciones específicas. Básicamente terminologías, como antes contemplaba la norma una palabra y ahora cómo lo ha cambiado para que pueda tener el lector, que somos nosotros o los que vamos a interpretar la norma, podamos tener mayor facilidad de hacer la interpretación, podamos tener... sea más fácil para nosotros interpretarla y esté más explícito lo que quiere decir dentro de la norma y no tengamos que irnos a la parte de terminología para poder rebuscar. Entonces, antes la norma, por ejemplo, lo que les decía, ¿no? Hablaba de productos y muchas veces este concepto de productos se entendía solamente que la norma aplicaba para organizaciones que vendían un producto. En cambio, en la ISO 9001 en su versión 2015 habla de productos y servicios.
Ingresando este nuevo concepto de servicios, entonces la norma deja muy explícito dentro de sus líneas, dentro de los requisitos, que esta norma aplica para empresas que venden productos y servicios. El segundo concepto habla de exclusiones. Antes hablábamos de exclusiones y ahora se habla de aplicación. ¿Qué significa este concepto de aplicación o exclusiones? Exclusiones era algún requisito de la norma que como organización nosotros no cumplíamos y no teníamos que cumplir porque por el tipo de organización que tenemos no podíamos cumplir. Por ejemplo, hay algunos requisitos o muy puntuales, por ejemplo el 8.3, muchas organizaciones no cumplen con el requisito 8.3 porque el rubro de su organización no lo contempla dentro de su mapa de procesos. Por lo tanto, esa podría ser una exclusión para la versión anterior. Pero en esta versión le vamos a tener que decir aplicación, o sea, significa que no aplica para un requisito de la norma. Y esta no aplicación o no aplicabilidad de algún requisito de la norma tiene que quedar muy específico en el alcance de todo el sistema de gestión de calidad. Por lo tanto, eso lo vamos a ver después en el capítulo 4. ¿Está bien? Vamos a revisar el siguiente término, que es documentos y registros. Ese es otro concepto que ha cambiado. Antes hablábamos en la antigua norma, en la versión 2008, hablábamos de documentos y registros. En esta nueva versión ya no hablamos de documentos y registros, hablamos de información documentada. ¿Qué es la información documentada? Información documentada es información que son documentos y registros. ¿Qué eran documentos, Elizabeth? Documentos eran aquellos, por ejemplo, procedimientos, planes, manuales que tenían dentro de la organización para poder dar soporte a todo el sistema de gestión. ¿Y qué eran requisitos? Requisitos son aquellos documentos que tienen dentro de un formato específico, van a tener contemplado información específica. Por ejemplo, ustedes generan un registro llenando información de algún dato específico. Por ejemplo, control de calidad. Vayámonos a control de calidad. Usualmente control de calidad tiene un montón de registros. ¿Qué significa esto? Que en un formato vacío, en blanco, han llenado información, por ejemplo, de características específicas del producto que van a vender antes de liberarlo. Y ese documento, después de haber llenado información en el mismo, se convierte en un registro. Entonces, esta forma parte ahora de todo ello en conjunto de la información documentada. La información documentada puede tener dos verbos delante de este nombre. Podemos conservar información documentada o mantener información documentada. Mantenemos información documentada cuando mantenemos procedimientos, instructivos, planes, manuales dentro de la organización. Y conservamos información documentada cuando nos indica que tenemos que guardar todos los registros dentro de la organización. Por lo tanto, estos dos conceptos tengámoslo bien claro, porque cuando vayamos desarrollando los capítulos del capítulo 4 en adelante, vamos a ir revisando cada uno de ellos. El siguiente concepto es ambiente de trabajo. Antes la norma hacía referencia al ambiente de trabajo. Ahora la norma te dice ambiente para la operación de los procesos. ¿Por qué hablábamos antes de ambiente para la operación, ambiente de trabajo y ahora ambiente para la operación para la operación de los procesos? Porque muchas veces el ambiente de trabajo se malinterpretaba dentro de la norma de calidad, no estamos hablando de seguridad ni de medio ambiente, de calidad, se malinterpretaba y se hablaba de que teníamos que cuidar un poco pues la ergonomía del trabajador, hablábamos de que teníamos que cuidar pues las características específicas del puesto de trabajo, que eso lo revisa pues la otra norma, que es la 45001. En esta norma específica lo que nosotros tenemos que asegurar es el ambiente específico para la operación. Por ejemplo, vamos a trabajar con equipos, maquinarias. Estas maquinarias tienen mantenimiento, se está realizando el mantenimiento preventivo y correctivo, se está midiendo las temperaturas, siendo esta una característica específica del producto. Entonces, temas como estos tienen que asegurarse dentro de la organización. Por lo tanto, te dice que el ambiente en general de la organización
o el ambiente tiene que cumplir con características para la operación de cada uno de los procesos. Luego de ello vamos a hablar de productos comprados. Los productos comprados, antes se mencionaba en la antigua versión de la norma, ahora se habla de productos y servicios suministrados externamente. ¿Por qué lo hemos cambiado? Más que productos comprados, estamos hablando de productos y servicios, porque por lo mismo del concepto anterior, no del primero, que hablábamos antes de solo productos y no hablábamos de servicios. Uno, ¿y por qué especificamos el suministro externamente? Porque los productos comprados van a ser suministrados por una persona tercera o una entidad tercera o una organización tercera fuera de nuestra organización, y se va a convertir en una parte interesada de nuestra organización, o se va a convertir en un stakeholder que tenemos que darle un trato especial, porque la 4.2 pide que le demos un trato especial o que identifiquemos sus necesidades y expectativas. Entonces, por eso es que la norma cambia ese concepto para dejarlo mucho más específico dentro de la nueva versión. Antes hablábamos también de solamente proveedores y ahora hablamos de proveedores externos. ¿Por qué también cambia este concepto de la norma? Porque el concepto de proveedores, podemos tener proveedores internos y externos, pero la norma básicamente cuando habla de un proveedor externo va a referirse a un tercero, alguien ajeno a tu organización que te brinda un servicio o un producto para poder realizar tus actividades dentro de la organización, tus procesos productivos o tus procesos de servicio. Por lo tanto, es alguien tercero externo que va a ser una parte interesada dentro de tu organización. Y lo que ha querido es dejarlo mucho más específico, y de las características de tanto estos dos puntos, tanto de productos comprados externamente, productos y servicios suministrados externamente o proveedores externos, lo vamos a poder revisar con mayor calma en el capítulo 8.4 de la norma para ver cómo vamos a gestionar dentro del sistema de calidad los lineamientos generales para los proveedores externos. Ahora vamos a revisar en esta siguiente diapositiva el ciclo PHBA. Es importante revisar el ciclo PHBA para que ustedes entiendan qué significa el ciclo PHBA. Un ciclo PHBA está conformado por 4 etapas. La primera va a ser una planificación, la siguiente va a ser un hacer, vamos a tener que verificar todo lo que hemos hecho y vamos a tener que actuar. Y en base a estas 4 etapas está también conformado el sistema de gestión de calidad, desde el capítulo 4 en adelante. Entonces, en el primero vamos a tener la parte del planear. Vamos a planear. Es establecer los objetivos del sistema y de los procesos que lo componen y los recursos necesarios para conseguir resultados de acuerdo a los requisitos del cliente y las políticas en sí que tenga la organización. Entonces, en esta primera etapa, la planificación, vamos a tener que planificar todo lo que vamos a hacer. Dentro del sistema de gestión vamos a planificar cuál va a ser mi política, cuáles van a ser los objetivos que me he trazado, vamos a planificar quiénes están identificados dentro de mi organización como partes interesadas, cuáles son los factores externos e internos de mi organización, cuál es mi mapa de procesos. Todo ello va a contemplar la parte de la planificación, que lo vamos a ver en los siguientes capítulos. Luego de esta etapa, una vez cerrada esta etapa de planificación, nos vamos a ir a ver el hacer. Y para el hacer, en la etapa de planificación, lo que yo debo de contemplar son los recursos. Entonces, en el momento de hacer, voy a ver qué necesito para hacer. Necesito personas, necesito soporte OTI, necesito equipos y maquinarias. ¿Qué es lo que yo voy a necesitar de estas personas? ¿Qué características tienen que tener estas personas para yo hacer? También se van a contemplar en este capítulo. Adicional a ello, se contempla ya toda la parte operativa dentro del hacer. Todo el capítulo 8 de la norma va en esta etapa. Vamos a tener que ver cómo se planifica, cómo se diseña, cómo se controla el producto terminado, cómo se controla en proceso y en producto terminado, cómo se libera el producto. Entonces vamos a tener ahí también contempladas las salidas no conformes. ¿Qué significa una salida no conforme y qué significa una no conformidad? Vamos a ver un poco las diferencias dentro de ella. En la etapa de verificar, que ya es la tercera etapa, vamos a revisar un poco o hacer el seguimiento de todo lo que hemos hecho, todo lo que hemos ejecutado, y vamos a compararlo con todo lo que yo había planificado. Entonces, en el verificar voy a tener quizás ahí que plantear indicadores, medidas o cumplimiento de objetivos para saber si he cumplido o no he cumplido con lo que he planificado finalmente.
he cumplido con el porcentaje que he dicho que tengo que cumplir, mi porcentaje de mermas es el mismo, mi porcentaje de cumplimiento de programas de auditoría, programas de, no sé, un programa específico dentro de la organización está cumpliendo. En esta etapa vamos a verificar cada uno de ellos. Voy a ver si dentro de mi proceso se están controlando las temperaturas, están cumpliendo con las características. Si he dicho que era 20 grados, pues estoy cumpliendo con los 20 grados para poder liberar el producto. Características como esas se van a ver en esta etapa. Y finalmente el actuar. Dentro del actuar vamos a ver actividades o acciones para buscar mejorar el desempeño de los procesos. Entonces en esta etapa es importante, vamos a ver los puntos importantes, las no conformidades, por ejemplo, que nos va a ayudar a mejorar dentro de nuestro proceso, y vamos a ver también la mejora continua. Entonces el ciclo PHBA como tal está conformado por esta imagen que ustedes están viendo, está conformado de esa manera dentro del sistema de gestión de calidad y la normativa, la 9001 que ustedes lo van a revisar. Entonces dentro de esta normativa nosotros podemos ver que dos factores importantes ingresan a nuestro ciclo PHBA. La alimentación va a ser básicamente un contexto de la organización con los factores externos e internos de la organización, y van a alimentarse también de las necesidades y expectativas de las partes interesadas. Estos dos puntos, que son 4.1 y 4.2 de la norma, van a ingresar al sistema de gestión. Dentro del sistema de gestión, ya dentro del círculo que ustedes están viendo dentro de la diapositiva, vamos a ver que tenemos contemplado dos puntos. Vamos a ver que tenemos contemplado en el centro, tenemos a un liderazgo, que es todo el capítulo 5, que lo vamos a revisar también en la parte de planear, y vamos a ver cómo va a moverse el ciclo PHBA. En un capítulo 6 vamos a tener toda la parte de la planificación como tal. Ahí se va a aterrizar un poco en el capítulo 6, la gestión de riesgos y oportunidades, se va a aterrizar un poco los objetivos, la gestión del cambio, lo vamos a aterrizar en el capítulo 6. En un capítulo 7 y 8 vamos a ver toda la parte del apoyo, como les comenté, y la parte de la operación. Y ahí ya estamos, después de haber planificado, estamos ejecutando, haciendo actividades. PHBA estamos en el hacer. Vamos a pasar a la etapa de verificar. En el verificar vamos a revisar un poco la evaluación del desempeño de todo el sistema de gestión. Ese es un capítulo 9. Y luego de ello, en un capítulo 10, vamos a ver la mejora. Vamos a ver mejora. Luego de cerrar con el capítulo 10, nuevamente la flecha se dirige hacia el planificar. ¿Por qué hacia el planificar? Porque dentro de la mejora, usualmente nosotros vamos a contemplar cambios dentro del sistema de gestión. Entonces, ya dentro de una estructura del ciclo PHBA, estamos viendo 4 etapas, las 4 etapas del ciclo PHBA distribuidas ya en la norma. Como les dije, los 3 primeros capítulos de la norma eran requisitos, eran la parte de introducción, y del capítulo 4 en adelante son los requisitos normativos. ¿A qué nos referimos con un requisito? Requisito es todo aquello que nosotros tenemos que cumplir sí o sí. Y si no vamos a cumplir con alguno de ellos, tenemos que colocar o dejar claro o explícito que es no aplicabilidad. El concepto de antes que llevaban exclusión, ahora es no aplicabilidad. Entonces, no aplica algunos requisitos de la norma, y es por lo tanto que ustedes dentro del alcance tendrían que justificar el por qué la organización no aplica este requisito específico de la norma. Entonces, dentro de la estructura de la norma vamos a ver el planear, hacer, verificar y actuar, y dentro de ello vamos a ver el capítulo 4, donde vamos a ver la cláusula 4, que es contexto de la organización. Dentro del contexto de la organización vamos a hablar de comprensión de la organización, vamos a hablar de comprensión de las necesidades y expectativas de las partes interesadas, todos los stakeholders van a estar contemplados dentro de esta etapa. Luego de ello vamos a tener que delimitar o ser específicos al colocar el alcance, vamos a tener que determinar el alcance de la organización, del alcance del sistema de gestión dentro de la organización. Muchas veces el alcance del sistema de gestión no es el mismo que todos los rubros de la organización, entonces no cubre todos los rubros, porque hay organizaciones que solamente, por ejemplo, quieren tener un sistema de gestión para algunos procesos dentro de su sistema de gestión. Recordemos en esta parte que es importante que el alcance del sistema de gestión tiene que estar contemplado con el punto importante, que es tiene que estar incluido dentro de su mapa de procesos,
el proceso misional de la organización o el proceso core, del core business de la organización. Entonces, luego vamos a ver en el capítulo 4 un sistema de gestión, ya todo el mapa de procesos de cómo ustedes han contemplado su sistema de gestión, y entraremos a un capítulo 5. Un capítulo 5 básicamente es de liderazgo, y esto va a ejecutarlo la alta dirección. Hablamos de liderazgo y compromiso y cómo ellos se comprometen a. Vamos a ver una política, y luego de ello vamos a ver roles, responsabilidades y autoridades dentro de la organización, dentro del sistema de gestión de la organización. Luego en el capítulo 6, donde todavía terminamos el planear, recién en esta etapa terminamos el planear, vamos a ver un poco acciones para abordar riesgos y oportunidades, vamos a ver los objetivos y la planificación de los objetivos como tal, y vamos a ver la planificación de los cambios. Luego de toda esta etapa, todo este planificar de recursos y cómo se va a contemplar cada uno de ellos, recién pasamos a una etapa siguiente, que es el hacer. Y el hacer está contemplado por dos cláusulas, la cláusula 7 y la cláusula 8. En la cláusula 7 vamos a ver todo lo que es soporte, recursos, competencias de las personas, la toma de conciencia de las personas también, cómo se comunican los procesos o a quién tengo que comunicar alguna información dentro de mi sistema de gestión. Y vamos a ver la información documentada. Ahí vamos a ver cómo se controla, cómo se registra, cómo se hacen backups y demás. En un capítulo 8, una cláusula 8, vamos a poder revisar toda la parte operativa. Esta es la cláusula más extensa o el corazón un poco de la norma. Esta cláusula es importante porque va a ver toda la parte operativa de la norma. Entonces acá vamos a ver un poco la planificación de los controles operativos. Bueno, terminando con la etapa de planificar, se ingresa ya a la siguiente etapa al hacer. Vamos a ejecutar todo lo que hemos planificado en los 3 capítulos anteriores. Entonces en el capítulo 7 vamos a ver la parte de soporte. En la parte de soporte lo que vamos a ver son recursos, es las competencias de las personas basada en 3 puntos importantes. Vamos a ver también la toma de conciencia en sí. En toma de conciencia vamos a ver qué tanto la gente está comprometida tanto con el sistema, ha entendido un poco la información que nosotros le vamos entregando dentro del sistema de gestión. Vamos a ver después la parte de comunicación. Esta parte es muy importante porque también es un nuevo requisito para esta norma. Y en la parte de la comunicación vamos a revisar específicamente quién comunica cada una de la información dentro del sistema de gestión. Por ejemplo, quién comunica los resultados de auditoría, quién comunica las auditorías, quién comunica, por ejemplo, algún cambio dentro de la política, algún nuevo procedimiento dentro del sistema de gestión. Entonces, es importante contemplar quién va a comunicar cada cosa y a quién vamos a comunicar, porque no toda la información dentro del sistema de gestión es relevante para todos. Entonces, vamos a ver dentro de esta comunicación qué vamos a comunicar, a quién lo vamos a comunicar. Información documentada, que es el siguiente punto. En información documentada vamos a ver toda la documentación del sistema de gestión, incluidos procedimientos, planes. Vamos ahí a incluir todos también los registros. La conservación de la información documentada va a estar contemplado dentro de este capítulo. Luego de ello vamos a revisar ya la parte de operación. Dentro de operación, este es el capítulo más extenso de cualquiera de las normas ISO, después de haber asumido ya una estructura del anexo SL. Esta es la parte operativa. En la parte operativa para la ISO 9001 tiene contemplados 7 subcapítulos, 7 subcláusulas. Dentro de estas vamos a ver la planificación y control operacional, vamos a ver toda la planificación de cómo se va a ejecutar las actividades dentro de las operaciones. Vamos a ver dentro de ello también un poco los requisitos para los productos y servicios, cuáles son las características específicas que debe tener nuestro producto y servicio. Luego de ello vamos a ver un poco el diseño en sí y el desarrollo de cada uno de los productos y servicios. En un siguiente capítulo vamos a ver un poco los controles en sí de todos los productos y servicios dentro del sistema de gestión de calidad. Luego de ello vamos a ver la producción y provisión del servicio, de cómo se va a dar la producción y la provisión de cada uno de los servicios. Luego de ello vamos a ver un poco el capítulo de la liberación también de los productos y servicios. Y luego vamos a ver todo el control de las salidas no conformes. Ahí, como les dije, tenemos dos conceptos importantes que ustedes tienen que tener en consideración. ¿Qué significa una salida no conforme y qué significa una no conformidad?
Las salidas no conformes lo vamos a ver en este capítulo, en el 8.7 de la norma, y las no conformidades lo vamos a ver en el capítulo 10. Luego de todo el hacer, ya hemos ejecutado, nuestro proceso está funcionando, tenemos los requisitos, estamos controlando nuestros procesos, hay un control de calidad al final de nuestro proceso que controla las salidas y la liberación del producto. Vamos a entrar en una etapa ya de verificar. ¿Qué significa verificar? Vamos a ver la evaluación del desempeño en sí del proceso. Dentro de esta etapa vamos a ver un poco el seguimiento, la medición y la evaluación de los indicadores, por ejemplo, como indicadores de algunos procesos de medición dentro de nuestro proceso productivo o nuestro proceso de servicio. Vamos a ver en una siguiente etapa auditorías internas. Luego de ello vamos a revisar ya la revisión por la dirección. Finalmente, esos son los 3 capítulos de la evaluación, de la verificación, y vamos a pasar a una etapa de actuar. Al pasar a la etapa del actuar, que es el capítulo 10, vamos a revisar un poco acá, dentro de este capítulo vamos a revisar las no conformidades y las acciones correctivas. Dentro de este antes se contemplaban las acciones preventivas, que ahora ya no se contemplan dentro de esta norma y han quedado introducidas dentro del capítulo 6.1, que es la gestión de riesgos y oportunidades. Y en el último capítulo, como para cerrar todo el ciclo PHBA, vamos a ver la mejora continua. En esta mejora continua, luego de haber identificado cuáles son las oportunidades de mejora continua, nuevamente vamos a regresar al planear para volver a planear todo, hacer, verificar, luego actuar nuevamente, siguiendo todo el ciclo PHBA. En la siguiente diapositiva vamos a ver qué significan los requisitos normativos. Dentro de los requisitos normativos, como les mencioné, están el capítulo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de la norma. Los 3 primeros son la parte introductoria, por lo tanto, ustedes no van a encontrar la famosa palabra debe. La palabra debe dentro de la norma significa que es un requisito y significa que este requisito tiene que implementarse dentro de la organización. La palabra debe siempre va a ir acompañada de un verbo. Debe ejecutar, debe mantener, debe conservar, debe planificar, debe hacer algo. El verbo infinitivo va a estar siempre al costado de la palabra debe. Y esa es la actividad que ustedes van a tener que realizar. Y para ese verbo tienen que cumplir con 3 preguntas importantes, que es quién va a planear, quién va a conservar, quién va a ejecutar, cómo lo voy a hacer, cómo se va a ejecutar, hacer y cuándo lo hace. ¿Quién lo va a hacer? ¿Cuándo lo va a hacer? ¿Cuándo va a ejecutar esa actividad? Al final del proceso, en medio del proceso, una vez por semana, cuándo lo va a ejecutar. Cumplir con las 3 preguntas para que el requisito como tal quede cumplido dentro de la organización. Por lo tanto, acuérdense que esta palabra debe es muy importante. Hay otra palabra importante también que ustedes van a tenerla, identificar dentro de la normativa. Van a identificar la palabra debería. Esta palabra debería te lo deja a libre disposición. Si tú quieres, lo implementas dentro de tu organización. Si tú no quieres, no lo implementas. No es obligatorio, por lo tanto, no es auditable. Solamente cada uno de los debes dentro de la norma son acciones auditables. O sea, debe tener, por ejemplo, un programa de auditorías. Por lo tanto, tú tienes que tener un programa de auditorías, pero lo tienes que demostrar al momento que te van a hacer una auditoría en la organización. Es importante que tú lo tengas porque tienes un sistema de gestión implementado en base a una normativa específica que es la ISO 9001 versión 2015. Entonces, con esto hemos terminado ya ahora sí la parte de la introducción a la norma, ya la parte de la interpretación de la norma, y con el siguiente capítulo vamos a ver la parte del capítulo 4 en adelante y vamos a ir desarrollando cada uno de los capítulos o cláusulas de la norma.